Bueno, benvidos a todos e a todas a esta entrega dos premios Rafael Crecente, xa na sexta edición, xa se vai facendo maior este premio. Teño que presentar os membros da mesa. A miña esquerda, pois a directora da Agencia Galega de Desenvolvemento Rural e da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, doña Inés Santer Ribeira. A miña dereita, o representante do Concello de Paradela e ahora mesmo tamén diputado provincial, don Iván Castro. máis á esquerda, o director do IBADER, don Pablo Ramil Rego. E, por suposto, máis á dereita, a directora desta escola, dona Rosa Romero. Vamos a empezar, creo que vai a dar Pablo paso a David, que vai a presentar o relator. Perfecto. Bueno, pues ten a palabra primeiro a directora da EPS, dona Rosa Romero. O conferenciante, do que imos a disfrutar dentro dun cachiño, Antonio Turiel, compañeiros e, sobre todo, os premiados, que sodes realmente os protagonistas deste acto. Vanessa Miramontes, Sacais Sarasola e Marta Gómez. Noraboa por conseguir os premios. E boa tarde a todos e todas. Bueno, é a segunda vez que como directora estou neste acto e volvo a decir que é unha honra, é un prazer para min estar nesta mesa na que se vai a proceder á entrega dos premios de investigación Rafael Crecente Maseda a iniciativas innovadoras de xestión territorial, neste caso do ano 2023, na súa sexta edición. Estes premios, tal como recollen as súas bases, teñen como obxectivo impulsar a formulación e a aplicación práctica de ideas innovadoras relacionadas co desenvolvemento rural, a conservación do medio ou a mellora da xestión territorial en Galicia e se formularon para homenaxear ao profesor Rafael Crecente Maseda, un dos grandes expertos e impulsores dos estudos en xestión territorial no noso país. E digo ben, expertos e impulsores. Cando hoxe en día estamos falando da xestión, da organización, do territorio, eu creo que hai que buscar os referentes e onde está a orixe. E a orixe está, entre outros, en Rafa e nesta escola. A semana pasada tivemos na Escola Politécnica Superior de Enxeñería un acto en conmemoración do centenario do Seminario de Estudos Galegos, unha institución que, como ben sabedes, foi creado ao abeiro da Universidade de Santiago de Compostela en 1923 coa finalidade de dar resposta a temas que hai 100 anos non se estaban a abordar dentro das aulas. Xurdiu así un órgano que se autoimpuxo como principal cometido o estudo e divulgación do patrimonio cultural galego e a formación de investigadores conectados coa realidade social de Galicia en diversos campos, utilizando como metodoloxía e ampliación de coñecemento no estranxeiro e a aplicación de novas metodoloxías ao escenario galego mediante o traballo de campo de equipos interdisciplinares que permitiran a conexión coa poboación local na procura de información. Os membros do seminario publicaron numerosos artigos científicos, pero tamén fixeron divulgación para tentar conectar a universidade coas persoas de fora da universidade. Nese acto, cando repasábamos a finalidade coa que se creou esa institución e a súa trayectoria histórica, e a pesares do amplo lapso temporal transcorrido desde a súa fundación ata os nosos días, inmediatamente pensei na persoa de Rafael Crecente Maseda, profesor que foi da Escola Politécnica Superior de Enxeñería e mestres para moitos dos que aquí están presentes. Tamén pola súa inquedanza profesional, inconformismo intelectual e ansia por facer deste país un mellor lugar para vivir. Sen dúbida, condicións que farían de Rafa un magnífico candidato para formar parte daquel incipiente seminario fundado fai un século. A pesares do seu prematuro falecemento, o bo saber e estar do profesor Crecente vive grazas á estela que deixou tras de sí co grupo de persoas que traballaron e se formaron con el. Entre eles, e cito, os que están aquí presentes e que forman parte dese grupo que el inicialmente creou,
David Miranda, Eduardo Corbelle, Javier López, Marcos Boullón, María José Iniesto, Francisco Ónega, Miguel Cordero, Beatriz Guimarei, Nieves Pérez, Lucía Trancón, Zeus González, Xuso Loureiro e Rocío Losada, e outros que estuveron, pero que xa están noutros lados. Todos eles están baixo, eu creo, o paraguas dese gran profesor, dese gran investigador, desa persona que foi Rafael Crecente Maseda, e que tamén ese grupo de profesores, tamén o profesor Ramil, pensaron na concesión destes galardóns como a mellor forma de rendirlle homenaxe. E por iso, estamos aquí, en esa homenaxe. Moitas grazas a todos por asistir, vexo que hai unha representación grande, como non podía ser de outra maneira, e sobre todo, grazas a Rafa, que é o que pervive en nós e fai posible que estes premios sigan adiante. Así que moitísimas grazas. Moitísimas gracias, directora. Ten a palabra a directora da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dona Inés Santé. Gracias. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou nesta mesa porque veño en delegación do conselleiro, pero en realidade o meu lugar está aí no público, cos amigos e cos alumnos de Rafa. Isto é difícil. Non podo facer un discurso institucional, como correspondería por delegación do conselleiro, porque sería raro. E tampouco podo facer un discurso persoal por isto, joder. Pero bueno, sí que tengo que sacar forzas para dar as gracias a todos os involucrados no Premio 12, a Marta, que falei antes con ela, especialmente ao xurado que deu este premio por moitos motivos, porque nos dá ánimos aos que estamos traballando na posta en marcha das aldeas modelo, na aplicación delas e do resto de instrumentos que se inclúen na lei, pero tamén porque creo que hai moito de Rafa neste traballo. O motivo é o que comentaba Rosa, pois que Rafa creou un grupo de investigación polo que ten pasado moita xente, polo que está pasando e polo que pasará no futuro moita xente que vai a contribuir a mellorar o territorio galego. Eu me atopo a miúdo con toda esta xente que está demostrando como está traballando para conseguir ese obxectivo de Rafa. E as aldeas modelos son só un exemplo disto, pero gustaríame falar un pouquiño desto porque me toca máis de preto, pero só como un exemplo do legado de Rafa. Porque, as aldeas modelos son unha idea do conselleiro, teño que dicilo, senón como me escoite vaime reñir, son unha idea súa e non serían posibles sen el, pero é certo que nacen dunha comisión parlamentaria que estudiou os incendios forestais, pola que pasaron moitos expertos desta escola, e tamén moitos expertos vinculados a Rafa, e moitos que defendían as mesmas ideas que defendía Rafa. Pero que, ademais, agora mesmo, a que firma os papeliños para que se poñan en marcha é unha ex-laborateira, pero non só iso, o que fai o traballo duro, o que fai dende a tramitación da orden de concorrencia das aldeas ata o desenvolvemento do programa informático, vai incluso Courel a poñer un peche el mesmo para demostrarlle aos gandeiros que se pode facer con esa pendente e cumprindo a normativa sanitaria, é un laborateiro tamén moi querido por Rafa. Así que estou seguro de que Rafa hoxe estaría contento por estes e por outros motivos máis, pero é só un exemplo do legado de Rafa. O outro día falábamos do difícil que era facer cousas novas na administración, do difícil que convencer a técnicos, empresas, de facer cousas novas no rural. Nese caso concreto falábamos da ordenación de usos no territorio rural,
Curiosamente, saliu unha conversación, un técnico que parecía ser o único que entendía esta cousa nova e que o estaba aplicando ben, e curiosamente ese técnico tiña pasado polo laborate. Así que, bueno, nada máis, simplemente dous exemplos de que creo que Rafa estaría contento porque segue el a influir no territorio galego, a mellorar o territorio galego a través de todos os que estamos aquí, que aprendimos del, e de moita outra xente que non está hoxe aquí, pero que tamén Rafa lle deixou a súa pegada. Así que nada máis e gracias. Moitas gracias. As palabras que salen do corazón son moito máis importantes que os discursos institucionais. Ten a palabra don Iván Castro, representante do Concello de Paradela e diputado provincial da excelentísima Diputación Provincial. Moitas gracias. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Moitas felicidades aos premiados, primeiro. É unha honra poder representar a Diputación nestes premios convocados polo Instituto Universitario de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural da USC como homenaxe á labor do profesor Rafael Crecente Maseda. Uns premios que se entregan nesta Escola Politécnica Superior do Campus Terra, que é un centro vinculado coa realidade social e económica da nosa provincia. Esta mesma mañá asistíamos á firma dun convenio para a promoción da raza rubia galega na Facultade de Veterinaria. Despois, máis tarde, teremos a oportunidade de participar no Pazo de San Marcos na presentación dunha guía micolóxica, resultado da colaboración que mantemos entre a Deputación e a Universidade. Unha xornada intensa que pon de manifesto a excelencia e o dinamismo do noso campus, así como a necesidade de seguir mellorando e ampliando a súa oferta de formación, como sempre defendemos dende a Diputación. Entendemos que a Universidade Pública é un factor de desenvolvemento esencial para a nosa provincia, polo seu labor docente e tamén polo impacto que ten para a sociedade e a economía e a súa actividade investigadora. Cada euro investido no ensino superior público xera un retorno de 5 euros á sociedade. Non podemos olvidarnos disto. No campus de Lugo, docentes e investigadores saben escoitar a experiencia do sector agrario e gandeiro e, contando con esta base, traballan para achegar innovacións científicas susceptibles de ser aplicadas para mellorar os procesos productivos, para favorecer o benestar animal ou para desenvolver novas técnicas de traballo ou produtos de valor engadido. E remato xa felicitando de novo aos premiados polo seu traballo e polo éxito que supón acadar este galardón. Porque Rafael Crecente foi un pioneiro na conservación do medio ambiente, o desenvolvemento do rural ou a xestión do territorio. E penso que a mellor forma de honrar a súa memoria é seguir investigando nas áreas ás que ela dedicou o seu traballo. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o director do IBADER, don Pablo Ramil Rego. Que hai? Boas tardes, señor vicerrector, señoras e señoras que nos acompañades hoxe. En primer lugar, para a dirección do IBADER, é un gran día de ledicia estar hoxe aquí, estar celebrando a sexta edición dos premios de investigación Rafael Crecente, ver a cantidad de xente que está con nós, ver tamén que este premio vai a ser o fruto de un gran número de candidaturas que se presentaron, que foron avaliadas por a comisión, que despois de amplias e arduas discusións a comisión elevou a súa proposta aos órganos do IBADER e os órganos finalmente do IBADER foron os que aprobaron de unha maneira oficial esta decisión que logo se pondrá a exposición. Eu quero, decía antes, agradecer, creo que tamén é un día para agradecer, neste sentido, en primer lugar, a Diputación Provincial. Gracias á Diputación Provincial podemos un ano tras ano ir celebrando estes premios. Temos o apoio tanto na parte económica, pero tamén temos o apoio desde un punto de vista organizativo e en parte tamén en canto a visibilidade do premio. O mesmo temos que decir en canto a Xunta de Galicia, as dúas consellerías que forman parte do noso instituto, a Consellería de Medio Ambiente, a Consellería de Medio Rural, xunto coa Diputación Provincial, pois están sempre a noso lado, poñendo
o que poidan axuda e medios para poder realizar distintas actuacións. Rafa foi membro do noso instituto por problemas que todos sabedes, pois ao final non pudo estar con nós moitos anos exercendo como investigador do instituto, pero evidentemente deixou en todos nós un amplio recordo que hoxe evidentemente festexamos. En este aspecto de agradecer, aparte de agradecer tamén á universidade, sin a universidade non podríamos estar hoxe aquí ni estar facendo este acto. Tamén quero agradecer á familia de Rafa. A familia de Rafa ha sido para él un aspecto importante, pero para nós ha sido tamén un aspecto motivador para poder seguir levando a cabo ano tras ano esta actividade xunto con outra que organiza Mario, que hoxe non está con nós, pero bueno, isto máis ou menos podemos coincidir moitos de nós en unha homenaxe a Rafa e, por lo tanto, seguimos mantendo aí as ideas, as propostas, os materiais de discusión que con Rafa pues, tiñamos moitas veces aberto. Nada máis, agradecer aos laborateiros por colaborar na posta en marcha deste acto, que tamén hai que terlo en conta. Agradecer tamén, o teño que agradecer, por se non me votan, aos membros do IVADER por facer o que lles toca, evidentemente, e a todos vos por estar aquí. Moitas gracias. A continuación, me toca tamén facer a presentación do profesor David Miranda. Non teño moito que presentar, pero o profesor David Miranda vai ser o encargado de dar paso á conferencia invitada que temos neste acto. Moitas gracias, David. Se escoita, boas tardes. Bueno, gracias pola presentación. Agradeces a aclaración porque non vayan pensar que son eu o relator. Eu solamente veño a presentar o relator. Pero antes de nada, permitidme dúas ou tres palabras. Quería agradecer en primeiro lugar a asistencia de todos. En primeiro lugar, aos membros da mesa, porque teño que agradecer a asistencia e tamén o apoio a este acto e agradecervos a todos vos a vosa asistencia. Sin vos non había acto. E agradecese este acto, gustanos moito, aparte polo que representa a homenaxe a Rafa, porque sempre ves caras coñecidas e caras amigas e eso está moi ben, aunque sea na universidade. O sea, moitas gracias a todos por vir. Bueno, e hoxe, como xa dixeron, estamos xa na sexta edición, pero lembrando un pouquiño, indo á historia recente, hoxe, este ano tamén se fan 25 anos desde que Rafa presentou a súa tese de doutoramento, que levaba por título, para non equivocarme, aínda que me é bastante familiar, se chamaba Concentración parcelaria en Galicia, validación como instrumento de planificación rural. Este foi o punto de partida do Laboratorio do Territorio, que lle chamamos Laborate, e que, como decía Pablo, co indispensable apoio do IVADER e das institucións que están ben representadas hoxe aquí, pois, bueno, hoxe dá a luz esta sexta edición destos premios en homenaxe ao noso amigo e compañeiro. Rafa, por repasar un pouquiño de onde ven todo isto, decantárase por aquela temática da concentración parcelaria, porque, como dicía, era o resultado da ecuación de Galicia, práctica profesional principal de agrónomos e montes, planificación, ordenación e desenvolvemento. Aí es nada, quer dicir, non eran unhas variables ao azar, senón que o tema da súa tese respondía a isto, e así é como se foi fixando un pouquiño o ámbito temático e xeográfico dos seus traballos, que tamén foron os nosos. En definitiva, o territorio e Galicia. Un ámbito tamén sempre mirando hacia o resto do mundo, tamén para aprender e tamén para compartir. Xa sabedes, os que o coñecíades, Rafa era bastante viaxeiro, tiñamos bastantes viaxes, máis que agora, con colegas de outros países, e a verdade é que daqueles viaxes, daqueles proxectos de investigacións, que deixounos tamén partenariados consolidados cos que hoxe en día estamos traballando, e todo isto tamén ten que agradecer á universidade e á sociedade. Ademais, todos estes traballos atendían a uns principios bastante claros. A búsqueda dunha visión integral, interdisciplinar e cunha especial preocupación polos procesos reais. Isto Rafa sempre o tiña presente e, ademais, non solamente que o impulsaba, senón que tamén soubo transmitilo a aqueles que traballamos con ele, e iso
é tamén importante. Bueno, e ademais, sempre había que dar respostas xenerando coñecemento e desde unha perspectiva holística, vale? Porque tópicos había moitos, imaginadevos no ano 96 en concentración parcelaria. É unha actuación non exenta de polémica e, polo tanto, Rafa quería responder a esas preguntas con información, con análise, con estudios, etc. Ben, polo tanto, tendo en conta estes principios e en homenaxe a Rafa veñen estes premios que pretenden un pouco tamén animar aos novos egresados, aos recén titulados, pois a reflexionar e a propoñer iniciativas como as que están propoñendo. E, ademais, tamén aproveitamos estes actos, xa que vos temos aquí a todos, para reflexionar un poquinho con espírito crítico sobre diferentes aspectos que teñen que ver cas dinámicas territoriais. O ano pasado, se os recordades, moitos e moitas das que estades aquí, tratamos aquí o tema do cambio climático, cunha poñencia a cargo de María Loureiro, e este ano reflexionaremos sobre outra temática, unha temática tamén nuclear no ámbito do territorio, que está nos xornales todos os días, moi relacionada co cambio climático e que cada vez parece que ten máis vixencia, como é o tema da enerxía. E iso farémolo da man de Antonio Turiel. Bueno, Antonio é o mellor experto que conocemos nesta temática, os que estamos no grupo Inuibader, e digo isto non solamente polo seu traballo, senón porque a súa trayectoria, a súa prolífica trayectoria, tamén se basea nos principios que mencionamos antes. Fuxir dos tópicos, construir unha visión integral do tema de estudo e, non menos importante, facer do coñecemento unha ferramenta útil para a acción colectiva. Creo que é algo que debemos impulsar desde os centros de investigación pública e desde a universidade. Bueno, Antonio Turiel Martínez é científico do CSIC no Departamento de Oceanografía, Física e Tecnolóxica do Instituto de Ciencias do Mar de Barcelona, oriundo de León e, polo tanto, tamén o podemos considerar casi veciño. Antonio desenvolve parte do seu traballo analizando as dinámicas ambientais e dos recursos naturais, en particular a nivel de clima nos océanos e de enerxía, e probablemente moitos dos que aquí estades xa o coñecedes, sobre todo polo seu traballo nos últimos anos e divulgación no ámbito do esgotamento dos combustibles fósiles e tamén analizando alternativas enerxéticas a este esgotamento dos combustibles que estamos acostumbrados a utilizar e analizando tamén as implicacións no sistema socioeconómico que temos na actualidade. Creo que deso nos vai a falar algo. Bueno, como dixen, ten unha trayectoria bastante prolífica e vou a destacar solamente 2 ou 3 traballos. O primeiro deles é o seu blog, para que poidades tomar nota, que se chama The Oil Crash, que acumula casi 16 millóns de páxinas vistas, co cal me parece que é un referente estupendo no ámbito da enerxía e en castelán que todos podemos consultar. Pero tamén parte dos traballos que realizou, dos últimos traballos sobre todo, se recollen en libros como Petrocalipsis e Sin Energía, tamén unha lectura bastante recomendada. Así que, sin máis, agradecer a Antonio que aceptase tan amablemente o convite, a pesar da súa comprometida axenda, porque ademais divulgar tamén ten que investigar, e investiga, como vades a comprobar agora, que ademais que se achegase e para participar presencialmente aquí en Lugo, pois o agradecemos de veras. E pola nosa parte, simplemente esperamos que poder ter hoxe aquí a Antonio nos sirva e sexa unha visita fructífera para que nos anime a todos a reflexionar sobre o territorio que queremos no futuro, vale? E que o podamos facer baseados no coñecemento. E neste sentido, polo que fai ao futuro, a terra e como non a enerxía,
Permitideme rematar cunha cita bastante ben acaída, que Rafa tamén situaba no final das súas presentacións, cando falaba de planificación territorial e de xestión de terras, solía poñer esta cita de Gandhi, que dice: na terra é suficiente para satisfacer as necesidades de todos, pero non tanto para satisfacer a avaricia duns poucos. Creo que vai ben acaída ao tema que temos hoxe. E como diría Rafa tamén, last but not least, enhoraboa aos premiados, aos galardoados, porque ademais me consta que nesta convocatoria houve bastante concurrencia e con candidaturas bastante boas, co cal ten máis mérito todavía ter acadado o premio. Así que nada máis, moitas gracias e dou a palabra a Antonio. Bueno, buenas tardes. Pido disculpas porque no podré dar mi discurso en gallego, aunque la familia de mi madre era oriunda de Ourense en realidad. Pero bueno, yo soy de León. Eso sí, lo podría dar en catalán si quisierais. Vale, por Dios. Que no me funciona. Bueno, si no, cuéntelo, tranquila, sí. Vale. ¿Sí queda? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, primero de todo, evidentemente, agradecer a la Escuela Politécnica Superior que me haya invitado a estar hoy aquí. Como tampoco tengo demasiado tiempo para contaros todo lo que os podría contar y tengo tendencia a sobreextenderme además, y yo creo que en realidad aquí estamos hoy más bien para celebrar con las personas premiadas el fruto de lo que han conseguido. Voy a intentar simplemente daros unas pinceladas. Tengo, evidentemente, muchísimo escrito sobre esto, aparte de los libros, el blog y demás, y también hay muchas charlas por internet, así que me vais a permitir que pase directamente al grano. Voy a empezar por esto, porque es de lo que todo el mundo está hablando. Entonces, aunque tampoco es que a mí me haga mucha gracia, pero realmente es por donde yo creo que tengo que empezar, ¿no? Hace 6 días la reina Leticia estaba en un seminario sobre lengua, periodismo y cambio climático, y en un momento dado pronunció mi nombre, ¿no? Y entonces además lo relacionó con el problema del crecimiento sostenible y con un montón de otras cuestiones. Y en un momento dado, yo creo que en vista de todo lo que se le venía encima, el presidente de la Real Academia Española se llevó las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno, sacó esta imagen de internet. Pero esto es muy interesante porque lo que está diciendo es que este debate es un debate que está en boga, es un debate que yo creo que hay que profundizar. Yo es bien conocido que soy una de las personas en España que más aboga por el decrecimiento, y ahora os voy a explicar el porqué. ¿Por qué yo abogo por el decrecimiento desde una perspectiva meramente de razonamientos de carácter físico y ambiental, ¿no? Las cosas no salen de la nada y hay que entender un poco el contexto, ¿no? Y hay que ver cómo podemos hacer esto de la manera más razonable posible. Bueno, pero voy a empezar a hacerlo así porque va a ser más fácil. Bueno, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que desde ya hace unos cuantos años la inversión en búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo está cayendo. Del año 2000 al año 2014 la inversión se había multiplicado por 5 y desde entonces, con altibajos, como podéis ver, ha ido cayendo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, dado el grado de agotamiento de los yacimientos actualmente en explotación, para poder mantener el nivel de explotación, la inversión, de hecho, tendría que ser ligeramente creciente. No solo no es creciente, no solo no se mantiene, sino que cae. Esto, a buen seguro garantiza que en los próximos años vamos a tener una bajada bastante fuerte de la producción de petróleo. La pregunta del millón es: ¿qué pasó el año 2014? Que ninguno de nosotros nos enteramos, bueno, yo por lo menos no. ¿Qué pasó este año? ¿Por qué en ese momento empieza esta desinversión tan fuerte por parte de las compañías petrolíferas? Bueno, esto no es ninguna coincidencia y la razón la podemos encontrar en un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, de justamente julio del año 2014, de donde yo he sacado esta gráfica que podéis ver detrás de mí. La línea de color verde son los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes de todo el mundo, en tanto que la línea azul son los gastos de estas mismas compañías. Y como podéis ver, de manera consistente hay un desfase, hay una superación del gasto con respecto al ingreso, que llega a ser de 110.000 millones de dólares anuales en todo este periodo que va de mediados del 2011 a mediados del 2014. ¿Vale? Entonces, bueno, las compañías están perdiendo dinero a manos llenas. Claro, estamos hablando de un momento en el que se está introduciendo un montón de alternativas a los hidrocarburos tradicionales. Ahora explicamos también por qué. Y, bueno, se está invirtiendo mucho dinero, pero no se está recuperando la inversión. Una cosa importante es que justo este periodo corresponde al periodo de tiempo en el cual el precio medio del barril de petróleo es el más alto de toda la serie histórica, incluso teniendo en cuenta la inflación.
Por precio medio queremos decir precio medio anualizado, porque a lo largo del año el precio varía, porque lógicamente no se consume lo mismo en invierno que en primavera, etcétera, ¿no? Si tú tomas el promedio anual, en este periodo de tiempo que va del 2011 al 2014, el precio medio del barril era de $110 por barril. Hay algún precio máximo más alto, en el 2008 llegamos casi a $150, pero mirando la media anual, realmente este es el periodo en el que es más alto, ¿no? Y hay una cosa que es interesante, es que en este periodo solo hay dos momentos en los cuales el barril supera $120 y enseguida cae, ¿no? Y esto tampoco es una casualidad, porque en aquella época ya había diversos estudios, y en particular los del profesor de Economía James Hamilton de la Universidad de California, San Diego, que había comparecido delante del Congreso de los Estados Unidos y que había explicado que cada vez que la factura petrolífera de los Estados Unidos supera el 5,5% del PIB de su país entra en recesión y, por tanto, toda la economía mundial entra en recesión. Básicamente, hay un límite máximo del precio que se puede pagar por el petróleo y, por extensión, por la energía, so pena de generar recesión. Entonces, bueno, pues básicamente lo que se estaba haciendo es intentar mantener el precio de barril lo más alto que se podía sin inducir recesión, porque al inducir recesión, al haber parón económico, lógicamente lo que pasaría es que caería la demanda porque cierran fábricas y demás, y entonces el precio volvería a caer, claro. Entonces se mantenía el precio en el nivel más alto que se podía hacer sin forzar la máquina, y todo y así, como podéis ver en la gráfica a la izquierda, las compañías perdían dinero a manos llenas. Esta es la razón real por la cual se produce la desinversión. Yo llevo siguiendo este problema muchos años. En el 2013 ya se anticipaba este problema y además en ese momento se reconocía abiertamente que era un problema de disciplina fiscal, de no perder dinero. Ahora se dice, no, es que es por la regulación, ¿verdad? Mentira podrida. La razón principal era que evidentemente se perdía mucho dinero. Y eso es debido al hecho de que, bueno, pues ya no queda petróleo de calidad en el mundo. Bueno, no queda, sí que queda, ¿no? Y tampoco es que no se invierta nada, todavía se invierte bastante, pero se invierte la mitad de lo que se había llegado a invertir, ¿vale? Y bueno, pues esto lo que anticipa es que va a haber un descenso de la producción de petróleo originado por razones geológicas, cosa que fue anticipada ya hace 50 años y cosa que ya se sabía que iba a pasar a principios del siglo XXI. Esto no es ninguna sorpresa realmente. Es un hecho conocido, estudiado y que además está produciendo cuando se suponía que se tenía que producir. O sea, que en ese sentido, digamos, no podemos decir, es que nadie nos lo avisó, no, era algo que sabíamos, pero que, bueno, pues no se ha querido hacerle frente, entre otras cosas porque implicaba hacer todo un tipo de transformaciones que obviamente no eran cómodas ni agradables, y se ha estado esperando a ver si se producía algún tipo de cambio tecnológico que al final no se ha producido. La Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que engloba a los países más ricos del mundo, la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, tiene como cometido asesorar a los países de la OCDE en materia de política energética. Pues bien, esta agencia, claro, en un panorama en el que las compañías cada vez invierten menos, en los que estamos tocando los límites de capacidad geológica de extracción de petróleo, tiene que intentar reconciliar dos cosas diferentes. Por una parte, los modelos económicos de la OCDE que asumen que va a haber siempre crecimiento económico, con la imposibilidad real de sacar este petróleo que, por ejemplo, en particular se está suponiendo que se va a poder demandar, ¿no? Porque también tenéis que tener en cuenta que en la teoría económica clásica existe una cosa que se llama el principio de infinita sustitutibilidad de los factores de producción, que asume que cuando una cosa falta, pues el mercado encuentra un reemplazo adecuado a un precio adecuado. Entonces, si falta petróleo, bueno, pues tiene que aparecer, el mercado de alguna manera busca y encuentra algo que lo puede sustituir si el precio es el conveniente, ¿no? Pero claro, yo que soy físico, pobre de mí, pues yo digo, hombre, lo encontrará si lo hay, claro. Y bueno, pues claro, lo que estamos viendo es que parece que no lo hay, ¿no? Esto, la primera vez que la Agencia Internacional de la Energía pues, refleja que efectivamente puede ser que haya algún problema, es en el informe anual del año 2010. En este informe anual, por primera vez muestra que se habría producido el pico de producción de petróleo crudo convencional. ¿Qué es el petróleo crudo convencional? Pues es el que sale de estos pozos que podéis ver en el fondo de la diapositiva, ¿no? Lo que habéis visto muchas veces en las películas, esas torres altas de las que brota petróleo, o esos que son como un martillo que sube y baja, que les llaman de cabeza de burro, que es ese líquido negro, viscoso, muy versátil, del que extraemos un montón de cosas mediante refinado, ¿no? En esta gráfica, que hace una proyección hasta el año 2010, es lo que habría sucedido, los datos históricos, y a partir del 2010 hace una proyección en el futuro de lo que ellos preveían que iba a pasar. Pues bien, en esta gráfica el petróleo crudo convencional, son las tres franjas de color azul de más abajo. Tenemos la franja de color azul oscuro, que corresponde a la producción de los pozos que ya estaban en explotación en el año 2010, y como veis, a partir del año 2010, que es la línea negra vertical, cae bastante deprisa. Los pozos que tenemos en explotación ya están muy agotados, ya están muy avejentados, muy explotados, y lógicamente la producción cae muy deprisa, a un ritmo de un 5% anual, y esto se tiene que compensar en parte
con la contribución de lo que se pone nuevo. ¿Y qué se pone nuevo? Pues tenemos la franja siguiente, que es de color azul grisáceo, que corresponde a los yacimientos que ya eran conocidos, pero que aún no se habían puesto en explotación en el 2010, que lógicamente en los 25 años que están haciendo la previsión hasta el año 2035 irán contribuyendo, se irán poniendo en marcha, irán dando petróleo. Y a esto aún tendríamos que añadir la franja de color azul celeste, la siguiente, que corresponde a los pozos que lógicamente en 25 años pues, se van a encontrar, los yacimientos que se van a encontrar y se van a poner en explotación. Con todo y con eso, veis que la producción de petróleo crudo, pues básicamente se queda estancada en una llanura, en una meseta, ¿no? Se habría tocado 70 millones de barriles diarios de producción en el año 2005 o 2006, y a partir de aquí, pues lo que se esperaba en aquel momento, en el año 2010, cuando salió esta gráfica, es que tendríamos una meseta durante los siguientes 25 años un poquito por debajo, de los 69 millones de barriles diarios. Lógicamente, esto no es un mensaje muy esperanzador, ¿no?, de que la producción de petróleo no va a subir nada más, porque además la demanda esperada iba a subir. Y en ese momento nos dicen, bueno, no os preocupéis porque tenemos todavía los líquidos del gas natural, que es la franja de color morado que se añade de encima de todas las anteriores. Esto esencialmente es una mezcla de butano y propano. Esto sirve para hacer plástico, no debería de contabilizarse aquí, pero bueno. Y luego tenemos lo que se llaman los petróleos no convencionales, que en aquella época eran los biocombustibles y los petróleos extrapesados de Venezuela y Canadá. Esto es lo que decía la Agencia Internacional de la Energía en el año 2010. Yo os voy a enseñar la evolución de lo que decía, porque es interesante para entender qué es lo que ha ido pasando, ¿no? También, además, los bandazos que van dando, ¿no?, en función de lo que va pasando. 2010, esto ya están reconociendo que se ha llegado al máximo de producción de petróleo crudo convencional. 2014, como hemos visto, empieza a bajar la inversión. Vámonos directamente al 2018. Yo creo que este es el gráfico más honesto que nunca ha presentado la Agencia Internacional de la Energía sobre la situación actual. ¿Qué vemos aquí? La primera cosa que llama la atención es que solo hacen una previsión hasta el 2025, muy pocos años, porque esta es una gráfica del 2018. Vemos dos líneas, la de políticas nuevas y la de desarrollo sostenible, la azul y la verde, que corresponden a dos de los escenarios de la OCDE, ¿vale?, de demanda. Y hacen una cosa que no deberían de hacer, porque no encaja con la teoría económica clásica, y es que ponen dos escenarios de oferta, pero que viene condicionado por el hecho de que estamos viendo una situación de desinversión en producción de petróleo. La franja de color granate, la de más abajo, corresponde a qué pasaría si no invertimos ni un duro más en mejorar los pozos de petróleo que tenemos. Simplemente sacamos petróleo y nos desentendemos de todo. Cae muy rápida esta producción a un ritmo del 8% anual. A esto hay que añadirle aún la franja siguiente de color rosa, que es qué pasa si sí invertimos en los proyectos de extensión y de mejora de los pozos existentes. No cae tan rápido, cae bastante rápido, pero no cae tan rápido. Cosa interesante, nos está diciendo, y lo refleja el propio gráfico, que para el año 2025, de aquí 2 años, habría un desfase entre la demanda esperada y la oferta posible de 34 millones de barriles diarios. Como la demanda en aquel momento sería de 100 millones de barriles diarios, esto es un desfase del 34%. Desfases tan grandes no se han visto nunca. Cuando fue la crisis del 2008, el consumo de petróleo cayó un 4%. El 2020, con todos los confinamientos de la COVID, que en abril cayó un montón el consumo de petróleo, si miramos el conjunto del año 2020, cayó un 6%. Para ver caídas tan grandes tendríamos que retroceder a la Segunda Guerra Mundial, en la cual el consumo de petróleo cayó un 20%. Y aquí estamos hablando de un 34%. Esto evidentemente es bastante serio. En el mismo sentido, la agencia avisa que el precio del petróleo va a oscilar, no se va a mantener siempre constante, lo cual es lógico, teniendo en cuenta que cuando el precio sube mucho, pues hay muchos negocios que tienen que cerrar, entonces cae la demanda y si cae la demanda suficiente, el precio con ella. Y esto es lo que sucede cuando tienes una materia prima con una demanda inelástica, se dice técnicamente, como es el caso del petróleo, algo de lo que no puedes prescindir, que el precio es volátil, que el precio oscila, lo cual de hecho para inversores incluso está peor. Esto es lo que nos dijeron en el año 2018. En el año 2020 es una gráfica parecida, con dos cambios importantes, uno que ahora nos dan el horizonte de previsión hasta 2040 y otra cosa que es bastante ridícula si se mira bien, es que lo que antes se representaba como una línea, ahora se representa de manera rellena, ¿no? Yo siempre digo han ido el estuche del CRI, han cogido rotulador azul y verde y lo han pintado relleno. Seguimos sin saber dónde va a salir este petróleo, no tenemos ni idea. Y bueno, lo que podemos observar es que para el año 2025, en función de cuál de los escenarios de oferta nos pongamos, pues faltaría entre el 20 y el 50% del petróleo que se demandaría, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Vamos al año 2021 y entonces aquí surge un discurso nuevo que además, como veréis, encaja con muchas de las cosas que habéis oído, ¿no?
Vamos al estuche del crío, cogemos otro rotulador, el amarillo. Lo que antes pintábamos de verde lo pintamos de amarillo. Y introducimos un escenario nuevo, que le llamamos cero neto en el año 2050, en el cual se produce una sustitución masiva del consumo de energía por energía renovable. Aunque técnicamente, como veremos, pues eso tiene sus limitaciones, no es algo tan sencillo, ¿no? Y, bueno, pues lo que se hace es que este escenario de sustitución masivo por energías renovables, recordemos que para la Agencia Internacional de la Energía no existe un pico de oferta, ellos no pueden aceptar eso porque contradice la teoría económica clásica, y entonces lo que ellos suponen siempre es que hay un pico de demanda, es decir, la gente no consume petróleo porque no quiere consumir petróleo, porque nos hemos vuelto todos muy majos y nos hemos tomado muy en serio el cambio climático, y entonces, bueno, pues nada. Aquí lo que va a pasar, en ese caso, es que se va a superponer perfectamente este escenario que ellos prevén, el del cero neto, el que ahora pintan de color verde, se superpone perfectamente con el escenario anterior de qué pasa si invertimos solamente en mejorar los pozos existentes. En definitiva, es un escenario creado ad hoc para acoplarse a una realidad geológica inevitable que era bien conocida desde hace 50 años. O sea, yo lo siento, las cosas hay que decirlas como son. Un escenario en el que, además, para que se pueda producir, el despliegue renovable tiene que ser tan rápido y tan masivo que los propios datos que ellos dan de cómo tiene que aumentar la extracción de algunas materias críticas es absolutamente irrazonable. Por ejemplo, ellos dicen que en el año 2050 la extracción de litio se tiene que multiplicar por 120. Tiene que ser 120 veces más de lo que se extraía en el año 2021. O la producción de níquel y de cobalto por 42, o la de grafito por 25. Es absurdo. Esto no va a pasar. Como cosa interesante, mirando la gráfica que tenemos a la derecha del gas natural, vemos que ya están anticipando, si nos fijamos en el escenario del cero neto, que yo creo que es lo que va a ser más parecido a lo que va a pasar realmente, que están anticipando que va a pasar realmente, vemos que se anticipa que se va a producir el pico de producción de gas antes del 2030, lo cual, qué casualidad, coincide perfectamente con todos los modelos de agotamiento geológico que teníamos para el gas. Y en todo caso, el petróleo ya se ve que el pico se produjo en el año 2018, que era, bueno, más o menos pues, cuando esperábamos que se iba a producir. En el informe del 2022, el de 2023 es muy parecido, me quedo con el escenario de cero neto, porque hay otros escenarios no tan drásticos como este. En ninguno de ellos se considera que se vaya a producir un pico de oferta, siempre el discurso es que el pico es ese pico de demanda. Pero bueno, yo creo que esto que muestran es lo que va a parecerse a lo que va a suceder con la producción de petróleo, de gas natural y de carbón. De carbón yo creo que menos, yo creo que el carbón no va a caer tan rápido, porque por razones geológicas la producción de carbón se puede extender un poco más, va a caer, pero no va a caer tan rápido. Entonces ya se anticipa, bueno, pues que va a haber una disminución drástica de la cantidad de combustibles fósiles disponibles en los próximos años. No es que nos quedemos sin, pero nos quedamos con menos, y este es el punto clave de toda la historia. Lo más grave en este momento, que es una cosa que se habla muy poquito, pero que es absolutamente fundamental, es la escasez de diésel. De todos los combustibles que estamos sacando del petróleo, el que es más difícil de producir es el diésel. Por sus características físico-químicas, no se produce tanto como la gasolina es más fácil de producir, pero es que además no se ha invertido en refinerías. Esto que veis aquí, esta gráfica que veis, nos da pues cómo ha ido evolucionando la producción de diésel durante los últimos 20 años. Como veis, iba subiendo bastante bien hasta el 2005, ya sube un poquito más flojo, cae en el entorno del 2008 por la crisis económica, empieza a recuperarse hacia el 2010, sigue subiendo, pero ya le cuesta más, y entre el 2015 y el 2017 se mantiene pues, en esta meseta pues, con subidillas y bajadillas en función de la demanda mensual. En el 18 ya empieza a bajar, sigue cayendo el 19, el 20 cae drásticamente, y luego en el 21 y 22 se empieza a recuperarse, en el 22 se llega a este esfuerzo máximo por intentar recuperar los niveles del 2015-2017, ese pico de ahí es de noviembre del 22, y desde entonces, caída a plomo. La serie de datos consolidada donde lo he sacado, la Joint Oil Data Initiative, acaban de momento en julio de este año, y tenemos una caída del 25% respecto a los niveles del 2015. Además, nada indica que esto se pueda recuperar por muchos motivos. Eso no entra a discusión ahora. Hay muchos países en el mundo en el que se está racionando ahora mismo el acceso a los combustibles, en particular al diésel. Incluso países productores y exportadores de petróleo. Argentina, que tiene pues, problemas de abastecimiento en sus gasolineras y que va a perder parte de la cosecha de soja y de otros materiales, de otros cereales y demás, debido a la escasez de diésel. Venezuela, México, países exportadores de petróleo, Irán, Nigeria, que nadie piensa en Nigeria, país superpoblado con casi 220 millones de habitantes, casi la quinta parte de la población de África vive en Nigeria, pero que es un país crucial para España.
Pues que importamos entre el 14 y el 15% de todo el petróleo que utilizamos aquí. Es nuestro primer o segundo proveedor dependiendo del mes. Un país que está en emergencia alimentaria desde marzo. Un país que le ha quitado los subsidios a los combustibles, que ya no utiliza queroseno, ya no tiene vuelos domésticos para intentar dejar más para la exportación. Un país que además es muy grande. Un país donde hay apagones continuos. Un país donde hay 80 grupos terroristas operando, como por ejemplo Boko Haram. Bueno, pues este es Nigeria. El diésel es la sangre de nuestro sistema económico, porque el diésel es agricultura, minería y transporte. Es simplemente cuestión de tiempo que aquí se tenga que empezar a racionar el diésel. Es cuestión de tiempo. Europa está intentando coger tanto diésel como pueda, ahora está importando a marchas forzadas desde la India, que refina, por cierto, petróleo de Rusia. Es así. Para intentar mantener el nivel. La situación es crítica, porque el diésel es transporte, minería y agricultura. Nadie habla de esto. Bueno, pues nada, nos pillará de sorpresa, como tantas otras cosas. No he hablado aún de la situación con el uranio. Es muy curioso que la Agencia Internacional de la Energía tiende a pasar por alto la situación con el uranio. Muchas veces en muchos informes no se menciona. No voy a entretenerme porque si no voy a perder demasiado tiempo. Esto es como ha evolucionado en los últimos años la producción de uranio del mundo. Tocó máximo el año 2016 y cae muy deprisa. Es lo que más deprisa cae, como era perfectamente esperable por los modelos geológicos. Ha caído ya un 23%. Resumiendo la situación de las fuentes de energía no renovable, nos encontramos que todas están cerca de pasar sus máximos, o lo van a pasar en los próximos años, y mirando su cénit conjunto de producción de energía, se habría producido en este momento que sepamos, provisionalmente en el año 2019, con 517 exajulios, el 89% de la energía primaria mundial. El año 2021, que es el último que he consolidado datos, puedo hacerlos del 22, pues me lo tengo que poner, fue ligeramente inferior, 515 exajulios y el 87% de toda la energía primaria mundial, porque ha aumentado la proporción de energía renovable, lógicamente. La situación, por cierto, para que se entienda, cuando estamos hablando del cénit de producción de energía, no es que de un día para otro te quedes sin, esto no funciona así. Tú llegas a un máximo y empiezas a caer en un proceso que se alarga durante años e incluso durante décadas, ¿vale? Yo, para que la gente lo entienda, lo comparo con la situación de una persona que le están reduciendo el sueldo. Si a ti te bajan el sueldo un 3% cada año, está bien que diga el 3% viniendo de Cataluña. Esto es un chiste que no toda la gente... la gente más joven quizá no lo pilla. Pero bueno, claro, si a ti te están bajando el sueldo un 3% cada año, pues bueno, pues tú sigues viviendo, sigues ganando dinero. No es que no ganes dinero, pero lógicamente cada vez te va costando más llegar al final de mes. Bueno, pues esta es nuestra situación con el acceso a la energía fósil y al uranio, a las fuentes de energía no renovables. Nos cuesta cada vez más llegar a fin de mes a nivel energético, tenemos cada vez más problemas, tenemos problemas en la cadena de suministros, que todo se vuelve cada vez más caro, la energía es cara, etcétera, etcétera, inflación. Creo que la música nos suena a todos un poquito. Bueno, pues esta es la situación en la que estamos y la que vamos a seguir, porque por la parte de las no renovables la situación es clara. Esto es inevitable y además es que esto no hay nada que podamos hacer. Esto es una caída inexorable por razones geológicas. Entonces está claro que vamos a ir a un 100% renovable. Esto no tiene ninguna discusión y además no se piense nadie, porque a mí a veces la gente le gusta decir que yo soy un antirrenovable, cosa que es mentira. Yo creo que no queda más remedio que ir al 100% renovable, primero por razones geológicas y segundo por razones ambientales, que son importantes, porque el cambio climático, luego lo explicaré, está desbocado. Y de hecho, si nosotros nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, ni nos hubiéramos enterado del problema de la caída geológica, porque las exigencias de la lucha contra el cambio climático demandaban que fuéramos más rápidos introduciendo el consumo de combustibles fósiles. El problema con las energías renovables, y más con el modelo de renovable eléctrica industrial que se está intentando imponer, es que tiene limitaciones que normalmente no se discuten. Entonces, para empezar, hablemos de las limitaciones biofísicas, ¿no? La cantidad de energía que podemos captar del planeta no es infinita y hay una serie de limitaciones por factores físicos que además son bien conocidos. Esto que enseño aquí es un trabajo del año pasado, publicado en Scientific Reports, en la cual se analiza la producción de los campos eólicos en el Mar del Norte, ahora que hay cientos de generadores allí instalados. Y nos encontramos que la producción en este momento es un 20% inferior a la estimada inicialmente. Y esto no se entiende porque se está viendo que hay efectos de estela y efectos de perturbación de unos campos sobre otros a distancias de centenares de kilómetros. Y esto en principio no debería de pasar. ¿Quién se lo hubiera podido imaginar? Bueno, pues mis compañeros de la Universidad de Valladolid, a los cuales, por cierto, también mencionó la reina Leticia, ya lo anticiparon hace 11 años explicando una cosa
que además mi especialidad es la física de turbulencia, es como muy elemental, solo podemos extraer energía de lo que se llama la capa límite planetaria, que es los primeros metros que están más cerca de la superficie de la Tierra, porque hay una separación, tenéis que imaginar como si el aire fuera agua y aceite, aunque no lo veáis, funciona geofísicamente de esta manera, las capas altas de la atmósfera y las capas más próximas, pues hay un proceso de adaptación de la velocidad por rozamiento con las superficies sólidas. Si haces un aerogenerador más grande no sirve de nada porque la capa límite las hace subir y al final no tienes capacidad de extraer energía de las capas altas. Con lo cual tienes que contar con la energía que puedes sacar de la capa límite, que es mucha pero no es infinita. Y cuando empiezas a poner muchos aerogeneradores, sobre todo en una zona, pues unos perturban a otros a distancias muy grandes, más grandes de lo que en principio cabía esperar. Esto se sabía. Esto se sabía. Esto se dijo. Esto nadie hizo caso, claro. Otro de los problemas muy importantes que tenemos con las fuentes de energía renovables, a la cual evidentemente cada vez se le presta más atención, es la escasez de materiales. Alicia Valero es una profesora de la Universidad de Zaragoza, una líder a nivel internacional en temas de ecología industrial, que continuando el trabajo de su padre Antonio Valero, ella en su grupo tiene identificados estos 14 elementos químicos de los cuales en el planeta no hay suficiente, no hay simplemente suficiente, para que todo el planeta haga la transición ecológica dentro del modelo que se ha planteado a la vez. O sea, algunos lo podrán hacer, pero si lo tienen que hacer todos no hay suficiente. Y esto incluye la plata y el telurio que se utiliza para las placas fotovoltaicas, el galio y el indio que se utiliza para los aerogeneradores de más altas prestaciones, litio, manganeso, níquel y cobalto que se utiliza para las baterías y cobre que se utiliza para todo. Cuando además todo indica que estamos muy cerca, si no hemos pasado ya el máximo de producción de cobre, porque también tiene su curva de producción. Eso añadir al hecho de que tampoco hay cobre suficiente, pero que encima más no se va a extraer a la velocidad que querríamos. Otro de los problemas que nos estamos encontrando, y este es extraordinariamente serio en este momento, es el de la viabilidad de los sistemas. En parte por la dependencia de los combustibles fósiles, en parte por otra serie de factores. Ahora mismo, además, está en boca de todos y es una situación que a mí personalmente me preocupa muchísimo por las consecuencias sociales que puede tener. A la reina Leticia, por cierto, también lo comentó este asunto. Sí, la verdad es que a mí me dejó bastante impactado. Dicen que lee mi Twitter. Bueno, el caso es que las compañías que fabrican aerogeneradores están en una situación bastante comprometida ya desde hace un año por lo menos, ¿no? El año pasado tuvimos que, por ejemplo, Nordex, que es propiedad de Acciona, perdió unos 200 millones de dólares, Vestas perdió 1.600 millones, General Electric, la división de eólica, perdió 2.200 y Gamesa perdió 2.000 millones de dólares, pasando además por un concurso de acreedores entre medias. La situación de Gamesa, de hecho, si habéis seguido un poco la actualidad, pues ha saltado a los diarios, porque este año, hasta agosto, había perdido además otros 4.500 millones de dólares y, de hecho, desde agosto ha suspendido la fabricación de nuevos aerogeneradores. Y, bueno, aquí una de las cosas que ha emergido, que es un problema que afecta a Gamesa no solamente, y es que los aerogeneradores más grandes, los de 5 a 7 megavatios, que empezaron a instalar hace unos 5 años, entre 3 y 5 años, se están rompiendo. ¿Por qué se están rompiendo? Yo tengo un amigo ingeniero que me dice, no me das creer que no podemos construir aerogeneradores que no puedan soportar los 20 años de vida útil. Y digo, sí que podemos, claro que podemos hacerlo. Los haces de fibra de carbono reforzado con titanio y eso, aunque pase un huracán, lo aguanta. El problema no es ese, el problema es el coste. Porque en ingeniería, y esto es una facultad de ingeniería, pues ya lo sabéis, hay siempre un compromiso entre coste y desempeño. ¿Qué ha sucedido? Se ha pretendido correr demasiado. Además, a mí me da bastante rabia que se cargaba la culpa solo los ingenieros y no creo que sea culpa de ellos. Yo creo que aquí ha habido pues una mala planificación y un exceso de avaricia. Pero ahora mismo nos hemos metido en un lío muy grande. La presidenta de la Comisión Europea anunció en el discurso de Estado de la Unión en septiembre un rescate para la energía eólica. Al final se aprobó el 24 de octubre, que se dieron 1.400 millones de rescate para la energía eólica. Al mismo tiempo, pues el jueves de aquella semana se supo que Siemens Energy solicitaba al gobierno alemán un rescate de 15.000 millones de dólares. Al final serán 7.500. España dicen que pondrá 3.000. Gamesa ha anunciado un plan de viabilidad. De momento va a suspender la entrega de nuevos generadores durante 1 año y medio. Y eso yo creo que es absolutamente mortal para una empresa de estas características. Y, bueno, lo que ahora realmente me resulta extraordinariamente preocupante es que Iberdrola, que se ha retirado de todo el negocio de eólica marina de Estados Unidos, y Ørsted, que es la otra gran instaladora también, acaba de presentar un pleito contra Gamesa para demandarle daños y perjuicios por los aerogeneradores defectuosos. Estamos en una situación muy complicada.
a la que erróneamente se está intentando ponerle sordina. Yo creo que al contrario, lo que necesitamos ahora es lucir taquígrafos y ver qué tenemos que hacer. A lo mejor lo que hay que hacer es, bueno, pues vale, hay que rescatar públicamente estas empresas y hay que decidir que, bueno, tiene que ser como una prioridad nacional. Yo no sé qué es lo que se tiene que hacer. A lo mejor la reina Leticia lo sabe. Pero yo lo que sí que sé es que nos hemos metido en un embolado y porque miremos a otro lado, esto nos va a solucionar. Y me preocupa particularmente como científico que trabajo en el ámbito ambiental, porque me temo que la gente, cuando vea que los aerogeneradores se rompen o se quedan quietos, empiecen a pensar, es que esto ha sido una estafa, que hombre, tampoco ha sido exactamente eso, pero bueno, quizás ha sido un exceso de avaricia. Y entonces el cambio climático es una estafa, que ya bastante tenemos con lo que tenemos para que encima nos pase esto, ¿no? Aparte de este problema, bueno, pues está el otro que se está dando con mucha frecuencia, y es que nos estamos llegando a una situación en la que se producen curtailments, momentos en los que el precio de la luz cae a cero. Y eso ya se vio en Alemania en el año 2016, porque más parece que no aprendemos por la experiencia ajena. En Australia en el año 2020, esto es lo que hace que se detenga en seco la implantación de renovables porque no pueden ser rentables. A precios de 0 euros, como pasa a veces, no pueden ser rentables. Esto es un poco técnico y al que interese después, si quiere, lo puedo explicar. Voy un poco rápido porque me estoy pasando de tiempo, me pongo nervioso. El último problema que tenemos con el sistema renovable que se plantea es que está orientado a la producción de electricidad, lo cual está muy bien, pero la electricidad a nivel del mundo representa el 20% de toda la energía final, a nivel de España el 23,6%, en línea con otros países industrializados. Hay una dificultad real para aumentar la electrificación y ahora comentaré un poco. El otro problema serio que tenemos es que el consumo de electricidad en España, la OCDE y en la Unión Europea cae desde el año 2008. Hace 15 años que está cayendo, por diversos motivos, fundamentalmente por la desindustrialización. Estamos pensando que vamos a ser capaces de electrificar todo, porque estamos partiendo de la base que hay dos tecnologías palanca que nos lo van a permitir. Una es el coche eléctrico. El coche eléctrico, hombre, es una cosa que está bastante bien, pero no es algo que se pueda masificar. Esto es perfectamente conocido, por falta de materiales, por necesidades de incrementar enormemente la capilaridad de la red, por la crisis de las baterías, a nivel de prestaciones, etcétera, etcétera. Y además que es imposible desarrollar maquinaria pesada basada en baterías. Esto simplemente no funciona. La otra tecnología palanca es la del hidrógeno verde, que como sabéis, esencialmente el modelo que se propone es la electrólisis del agua, romper la molécula del agua haciendo pasar una corriente eléctrica por ella. Lo primero que hay que decir, que contrariamente a lo que a veces se dice en los diarios, esto no es una fuente de energía, esto es un vector energético, se consume energía para producirlo, por lo tanto no es una fuente. Y bueno, pues tú puedes hacer hidrógeno porque te da cosas, un valor añadido que puede ser útil, y eso está bien, ¿vale? Pero hay que decir que el hidrógeno pues, tiene muchos problemas. El primero, la eficiencia en la producción. La mejor eficiencia en una planta de electrólisis comercial está alrededor del 50%. Pierdes la mitad de la energía en la producción. Como entre un 20 y un 30% en electricidad y el otro 20 o 30% que a veces nos olvidamos de mencionar, calentando el agua a 80 grados que se tiene que calentar. Y luego, dependiendo del uso, pues hay usos del hidrógeno verde que son muy razonables, como por ejemplo los usos industriales para producir calor o para producir plásticos o otros procesos químicos. Es una alternativa cara al gas natural, pero teniendo en cuenta que vamos a tener problemas de abastecimiento de gas natural en el futuro, yo creo que esto es algo que es razonable. Y lo que es completamente absurdo es en motores. Porque como tienes que comprimirlo a 700 atmósferas, primero refrigerarlo a 40 grados bajo cero, luego utilizar una pila de combustible que las más eficientes tienen platino y tiene una eficiencia solamente del 50%, en fin, que al final el rendimiento es muy malo, es muy mediocre, en torno al 10% de la energía inicial. Esto lo dice hasta el IPCC, porque a veces nos gusta citar al IPCC para algunas cosas y para otras no. Y el IPCC, en el informe del Grupo 3, presentado la última revisión, la R6, en el año pasado, ahí se dice claramente que la tecnología de hidrógeno verde no está madura para su implementación masiva y seguramente no lo va a estar en décadas. Pero al que quiera saber más, le recomiendo mucho que lea este informe publicado por la editorial Planeta, que es de Marcos Rupérez, que es un consultor freelance de hidrógeno, es una de las personas más expertas en temas de hidrógeno verde. Él vive de esto, y como vive de esto, una de las cosas que dice es, bueno, no quiero que me maten el negocio, porque hay usos lógicos del hidrógeno verde y otros que no. Entonces, también aquí a veces, pues yo creo que se abusa un poco de, como hay unos usos que son razonables, pues vamos a meterlo todo en el mismo saco. Entonces, cuidado, porque no, hay cosas que sí, hay cosas que no, ¿vale? A mí una de las cosas que más me preocupa es que veo clarísimo que, sobre todo con el cargo de los fondos Next Generation, se está haciendo un despliegue enorme de energías renovables. Ahora, en el País Vasco primero y en Cataluña después está empezando a haber un poco de susto, de miedo con la situación, porque estamos viendo que se nos va un poquito de las manos. Yo estoy convencido de que esto, bueno, son a las contadas, como mucho el 2026, todo esto ya habrá pasado, habrá terminado. Por desgracia nos movemos a golpe de burbuja. Pero estamos en una situación crítica que necesitamos fuentes de energía alternativas realmente a los combustibles fósiles, las necesitamos, esto es cierto.
Y entonces yo creo que vamos a ir a una segunda burbuja renovable, que la veo venir y que además es de interés de la gente de esta facultad, que es la de la biomasa. Porque la biomasa es una manera muy sencilla, clásica, de aprovechar la energía. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, si vamos a intentar hacer el gigantismo industrial habitual, pues puede ser muy destructivo. La biomasa es un elemento más que puede ser útil en el futuro, pero no hay que abusar de ello, es como todo. Es como todo, la medida está lo óptimo. Entonces tenemos que ir con cuidado, pues no extraer leña a un ritmo mayor que el que pueden generar los bosques, no incrementar la producción de biocombustibles hasta el punto de que pongan en peligro la alimentación humana y animal, cuidado con el biogás, también lo necesitamos en las propias explotaciones rurales y en general pues evitar la industrialización masiva del campo. Como no sé cómo voy de tiempo, asumo que mal. Hago unas pinceladas rápidas sobre cambio climático y sobre soluciones y me voy. Bueno, con respecto al cambio climático, esta gráfica es del informe de síntesis del IPCC de este año. La línea que veis de color azul es cómo tendrían que ir las emisiones para que, con una probabilidad del 50%, ni siquiera más que esto, la temperatura del planeta no pasase de 1,5 grados. Como veis, implica una caída rapidísima de las emisiones de CO2. Esto es poco creíble y poco viable. Para no pasar de los 2 grados, con una probabilidad del 50%, tendríamos que seguir la curva de emisiones verde, que tampoco es que sea el colmo de lo creíble. La curva roja es lo que estamos haciendo, que esto nos lleva en principio pues, a un calentamiento de entre pues, 2,2 y 3,5 grados, que bueno, pues un escenario un poco que mal, ¿no? Porque si tenemos en cuenta lo que implica esto, en el caso concreto de la península ibérica, 2 grados implicaría que en verano la temperatura máxima habitual sería de 50 grados, que ya son temperaturas que empiezan a ser incompatibles con la vida humana. Por desgracia, la situación es mucho peor, lo siento. En este momento la temperatura de la superficie de la Tierra, la temperatura del aire a 2 metros, la temperatura de la superficie de la Tierra está en 2 grados por encima del nivel preindustrial, en este preciso instante. Pero bueno, esto no se mide así, no es simplemente hacer el promedio en un momento determinado, sino que hay que promediarlo sobre todo un año. Si promediamos sobre todo un año, estamos en 1,54, con una probabilidad del 99%, vamos a acabar el año 23, con una temperatura que va a estar por encima del 1,5 grados. Ya nos podemos olvidar de París. Aunque esto es lo que se va a discutir en la COP estos días, ya nos podemos olvidar. Falta saber hasta qué punto esto es permanente, ¿eh? Algún año ha habido un poco peor, estamos en un año El Niño, que siempre produce más calentamiento, o sea que, bueno, tranquilidad, vamos a ver, pero bueno, en principio los indicios son bastante malos y lo que son horribles son en el mar. Porque la temperatura de la superficie del mar está haciendo algo que no nos esperábamos y que anticipa que hay un problema muy serio, que puede ser que se esté produciendo un cambio de fase en el sistema planetario a escala global. Y el problema es que el mar acumula una cantidad de energía absolutamente inaudita en este momento. La curva de la temperatura superficial del mar, de la curva negra, a los que entiendan un poco más de cuestiones técnicas, está 6 sigmas por el nivel medio desde que tenemos instrumentos. Muy bien, no pinta. Y el problema más gordo que hay es que el mar pues, es el gran reservorio de energía para la atmósfera y todo lo que acumula de alguna manera lo tiene que descargar y lo va a intentar descargar por la atmósfera lo que pueda. Y eso, pues nada, nos está llevando a una situación muy dramática. Esto que veis, me hace gracia cuando la gente dice, esto es lo que pasa cada año, es el calor de cada año, vale, pues no pasa nada. Este es el típico río de granizo de Milán de todos los años, ¿no? Vas por Milán y te encuentras, pues esto una riada que te baja de granizo, o esto es el típico reventón térmico en Suiza de julio que mata a 3 personas. Esto pasa todos los años, ¿no? ¿Y qué decir del típico tornado en Berlín? Bueno, o de cosas, bueno, ahora voy a ser un poco menos sarcástico, la tormenta Daniel, que después de arrasar Grecia, pasó por una zona muy caliente del Mediterráneo, esto pasó en septiembre, se intensificó, tomó características de huracán, descargó 400 litros por metro cuadrado en 6 horas y, bueno, básicamente arrasó, se produjo una ola gigante, porque reventaron 2 presas y arrasó una ciudad costera, 13.000 muertos, 10.000 desaparecidos, y así quedó el desierto de Sáhara. Esto es una única tormenta, estos son centenares de kilómetros. Así quedó el desierto de Sáhara justo después. Bueno, esto de agua evidentemente hace tiempo ya que se ha evaporado, que ha fluido, lo que sea, pero que así quedó inmediatamente después del paso de esta tormenta. ¿Cuánto tiempo creéis que va a faltar para que esto pase aquí? Como decía, esta misma tormenta que había pasado por Grecia, en 2 días descargó 1.000 litros por metro cuadrado y ha destruido el 25% de las tierras de cultivo de este país, entre las escorrentías y lo que ha dejado negado. Esto es Acapulco. Esto pasó hace cosa de 1 mes y pico. En Acapulco, bueno, pues había una tormenta tropical en el mar, ningún modelo preveía que fuera a pasar lo que pasó. En cuestión de menos de 24 horas se intensificó y se convirtió en un huracán de máxima categoría, categoría 5, con vientos de 260 km/h y ráfagas de 315, que básicamente lo destruyó todo.
Seguro que hay miles de muertos, no lo sabemos porque el Estado mexicano no ha reportado lo que pasó aquí. Esta es la tormenta Ciarán, a su paso por Escocia. Esta tormenta ha ido de un pelo que nos cayera encima. La tormenta Ciarán y la Domingos, que pasó un sábado, curiosamente, esta se ha ido de un pelo. Es una ciclogénesis explosiva, podía perfectamente haber encaminado sus pasos hacia Galicia. Afortunadamente no fue así. Bueno, nos tenemos que tomar en serio la crisis climática porque evidentemente la tenemos encima. Hablemos de soluciones. Hay otro modelo de transición que es posible, uno en el que se aprovecha la energía renovable de manera no eléctrica, acompañando a la eléctrica, sin duda, complementándola y dándole aquello que la eléctrica no puede dar, utilizando sistemas que son tradicionales simplemente puestos al día. Una forma de aprovechar la energía que no necesita de tecnologías complicadas ni materiales complejos, que tiene una escala humana mucho más fácil de instalar y de reparar, que además es mucho más eficiente en la producción de energía y que tiene un impacto ambiental moderado y además genera riqueza localmente. Porque además lo que tiene la energía renovable es que arriba llega localmente y se redistribuye localmente. Tiene el inconveniente, sin embargo, que no permite mantener la ficción de que vamos a seguir creciendo para siempre en un planeta finito. Otro modelo de sociedad es posible. Sabemos, por muchos estudios, en particular de mi compañera Marta Rivera, profesora de investigación en el CSIC, que España puede producir cereales de sobra incluso en un escenario de cambio climático para alimentar a su población y al ganado que necesita para vivir. Yo no conozco ningún estudio que me muestre una fuente de energía mágica capaz de mantener las cosas tal cual están, pero sí que conozco estudios que nos dicen que con la 10ª parte de los materiales de energía que estamos consumiendo podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al que tenemos ahora o incluso mejor, con un estilo de vida diferente. Pero las cosas que definen el nivel de vida serían iguales a los actuales o mejores. Entonces, bueno, es una cosa que también hay que plantearse. Se puede mejorar muchísimo la eficiencia apostando por el verdadero vehículo eléctrico, que es el tren electrificado. Esta realmente es la clave. Esta es la mejor manera de conseguir aumentar el consumo de electricidad, entre otras cosas. Se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna. Yo trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea y lo que se pone en el espacio, esos circuitos, si no es por la radiación cósmica, que es muy intensa, eso no lo destruye nada. De hecho, os acordáis que hace un par de meses la sonda Voyager, que se lanzó al espacio hace más de 40 años, envió un mensaje de vuelta a la Tierra. Aún funciona. Y sin necesidad de irse al espacio, seguro que más de uno tiene un teléfono Nokia en algún cajón que aún funciona. Lo cual demuestra que podemos construir una electrónica mucho más duradera si realmente queremos. Podemos incrementar enormemente el reciclado, cambiando los diseños ya desde el principio, en el momento de utilizar los materiales y los modos de uso. Podemos reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos, teniendo este ideal de la economía circular, al que nunca llegaremos, pero por lo menos reduciremos el paso entrópico. Y en última instancia podemos contener el problema poblacional, porque obviamente el planeta no puede contener una cantidad infinita de humanos, pero ya se sabe perfectamente cuáles son las mejores políticas para hacer eso, simplemente dar educación a la población. Y en particular, pues conseguir empoderar a las mujeres para que ellas tomen las decisiones sobre su vida que más les interesen, cosa que por otra parte es una cuestión de justicia social. Por conclusión, el colapso de las fuentes de energía fósiles y de uranio nos lleva a una situación muy complicada en los siguientes años. El modelo de transición energética, el de renovable eléctrica industrial, que se nos vende como si fuera el único posible, adolece de muchos problemas. Tiene un potencial máximo que no es infinito, depende de materiales que tampoco son tan abundantes, tiene una dependencia de los combustibles fósiles que ahora mismo está comprometiendo su viabilidad, se orienta a la electrificación, que no siempre es lo que necesitamos, tiene una fuerte dependencia de tecnologías que por desgracia no siempre radican aquí, que a lo mejor lo que habría que hacer es intentar que radicasen. Tiene un coste de oportunidad, porque si hacemos esto no hacemos otras cosas, y principalmente llega tarde. Llega tarde, porque a lo mejor ahora lo que tendríamos que estar pensando es cómo hacemos frente a los estragos del cambio climático y cómo hacemos frente a los problemas de la disminución rápida del acceso a los combustibles fósiles y a los materiales. Las tendencias actuales, pues hombre, ¿qué os voy a decir? Buenas del todo no lo son. Va a haber evidentemente mucha conflictividad entre países y dentro de los países, como si esto no nos sonara de algo, vaya. Pero este modelo de transición que estamos discutiendo no es el único que podríamos concebir. Desde el punto de vista técnico, acompañando a la renovable eléctrica, se tiene que dar un impulso a la renovable no eléctrica que en muchos casos puede suplir muchas de las necesidades reales que tenemos. Y desde el punto de vista social, es absolutamente imprescindible abandonar esta idea tan tóxica del crecentismo, como decía la reina Leticia. ¿Quién ha podido pensar que era posible mantener el crecimiento infinito en un planeta finito? ¿Quién podía pensar esto? Cuando mi crío tenía 6 años, ahora tiene 12, yo le expliqué que nada puede crecer infinitamente en un planeta finito y el crío lo entendió a la primera. Entonces, a mí me sorprende que los adultos no sean capaces de entenderlo. Todas las políticas económicas están orientadas al crecimiento. Identificamos, además, crecimiento con bienestar. Esto es un gravísimo error, porque nada crece infinitamente en un lugar finito. Crecer por crecer es la filosofía de un tumor y así se pasa después lo que pasa.
Es imprescindible abandonar la idea del crecentismo. Hay mucha gente trabajando sobre esto y en ese sentido quiero recordar, porque en aquella intervención de la reina hubo una muy desafortunada réplica por parte del ministro Escrivá, que estaba allí también, y bueno, pues recordar que hay un corpus conceptual investigador muy fuerte sobre decrecimiento y particularmente en España, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que también mencionó la reina, se ha dotado de 9 millones un proyecto sobre decrecimiento, precisamente porque la Comisión es muy consciente de esto y tan consciente es que en mayo de este año hubo un congreso sobre decrecimiento en el propio Parlamento Europeo al que asistieron 1.600 personas y que fue inaugurado por la propia Ursula von der Leyen. Entonces, bueno, yo creo que es importante hablar de esto, discutirlo, plantearlo, buscar cuáles son las mejores maneras de solucionar los problemas que tenemos y, bueno, desde el punto de vista social, aparte de abandonar esta idea tan absurda de crecer por crecer, pues relocalizar la actividad en los casos que sea conveniente y necesario. Y siento haberme extendido tanto, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. Después, en el petisco y vino, si hay algunas preguntas, las pasamos a ese momento, porque ahora vamos a seguir un pouco con la marcha del acto y decidimos desde la mesa que hagamos las preguntas al final. Ben, seguimos co acto. A continuación vamos a darle a palabra a Francisco Javier López, que nos vai a ler a acta. Francisco Javier é o secretario honorífico deste certamen e ademais tamén o que difunde entre os xóvenes pois a necesidade e a bondade de participar neste acto. Moitas gracias, Javier. Grazas a vos. Boa tarde a todas e a todos. Un placer un ano máis participar na entrega destes premios que levan o nome do meu querido amigo Rafael Crecente. E un ano máis tocame tamén pois, actuar, como di Pablo, de notario, lendo a acta de concesión dos premios. Aquí, enseguida, adquirimos un rol e nos enganchamos nel, e eu encantado de facelo. Ben, no día 18 de outubro de 2023, ás 11 horas, tivo lugar a reunión da Comisión do Consello Científico de Ibader encargada de levar a cabo a avaliación das candidaturas para os premios Rafael Crecente a iniciativas innovadoras de xestión territorial, formada polos seguintes membros: profesor Pablo Ramil Rego, profesor David Miranda Barrós e profesor Antonio Iglesias Becerra actuando como secretario. A comisión contou coa participación dos expertos profesor Francisco Javier López González e profesor Eduardo Corbelle Rico. Os criterios empregados para a valoración das propostas seguiron o establecido nas bases publicadas e comprenden 4 apartados: carácter innovador da idea presentada, a aplicabilidade práctica, o impacto e o contido de innovación social. Dita comisión valorou estes aspectos para todas e cada unha das propostas presentadas. A maior puntuación correspondeu ás dúas seguintes propostas enumeradas por orden de puntuación descendente. Primeiro premio, estudo sobre recuperación de terras agrarias en Galicia, Aldeas Modelo, presentado pola autora dona Marta Gómez Fandiño. Segundo premio, recuperación del castañar de Coate de unha superficie de 1 hectárea situado en Lizarcha, Guipúzcoa. E o autor, Acaich Zarasola Muguerta. Decidiu tamén a comisión conceder un accésit ao traballo, emprendimiento e energías renovables, las comunidades de energías renovables como base dun desarrollo sostenible. Coa autora Vanessa Miramontes Viña. Moitas gracias. A continuación, damos a palabra a doña Vanessa Miramontes Viña, que vai a recibir ao ASEXI por o seu traballo en emprendemento de energías renovables, las comunidades de energías renovables con base de un desarrollo rural sostenible. Entrega el premio
la directora da Escola Politécnica Superior, Rosa Romero Franco. Bueno, buenas tardes, primero que nada, a los miembros de la organización por este reconocimiento que le han dado a mi trabajo. También quiero extender el agradecimiento pues, a las personas que me han guiado en todo este proceso, que son las profesoras Ángeles López Cabarco y Noelia Romero, y evidentemente a todos los que están hoy aquí pues, por acompañarnos. Ahora voy a hacer brevemente una presentación sobre lo que fue el desarrollo de mi tesis doctoral, que fue no va, ahora sí. Y primero que nada, pues consideramos muy importante pues emplazar a justificar un poco la razón por la cual llevamos a este desarrollo. Pues entendemos que tanto el desarrollo sostenible como el modelo energético hoy en día pues necesita de una transformación. Y para ello, lo que es el desarrollo rural sostenible y los modelos con los que nos encontramos en día de hoy necesitan un cambio considerable. ¿Por qué? Porque nos encontramos pues, con políticas agrarias, con contaminantes, también con despoblación y además envejecimiento de la población. Y dentro de todo esto, pues eran las áreas rurales en donde se podía lograr ese desarrollo sostenible y avanzar hacia un sistema energético sostenible. Dentro de lo que es este sistema energético sostenible, encontramos que en diferentes países, pues la asociación de varias comunidades dentro de lo que eran las instalaciones de energías renovables tomaban justamente el concepto de comunidades de energías renovables o CER. Vale. Este era un concepto que estaba tomando relativa importancia en la literatura y en los ámbitos políticos, pero en lo que era el ámbito rural, técnicamente, pues no había tenido suficiente interés. Y a partir de allí planteamos cómo toda esta investigación que previamente se desarrollaba desde el punto de vista de las energías renovables o desde el punto de vista del emprendimiento podían confluir dentro de lo que es el concepto pues, del hacer y cómo podrían apoyar en lo que sería un desarrollo sostenible a nivel rural. En base a eso, pues planteamos el objetivo principal de esta tesis de investigación, que era justamente analizar la contribución que podían dar el emprendimiento y las energías renovables a lo que es el desarrollo rural sostenible mediante los proyectos de comunidades de energías renovables. Y, como era lógico, quisimos emplazar este proyecto pues, en el ámbito local, es decir, lo queríamos emplazar en Galicia. Y hemos empezado planteándonos la siguiente pregunta de investigación, que era si son los proyectos de comunidades de energías renovables en el ámbito rural una oportunidad para apoyar el desarrollo rural sostenible en Galicia. Y para esto planteamos tres objetivos claves. El primero consistía en poder mejorar la comprensión que existía hasta el momento sobre los factores que iban a afectar al hacer. El segundo era facilitar la identificación de municipios apropiados para la creación justamente de estas SER rurales. Y el tercero era explorar la intención de participar o invertir en las SER rurales. Pero primero necesitábamos tener un concepto en el que pudiéramos tener de referencia para poder definir qué era una SER o una comunidad de energía renovable, porque en la literatura podíamos encontrar diferentes conceptos y para ello utilizamos, mejor dicho, la desarrollada por Walker and Devine, en donde ellos nos decían que el desarrollo de las energías renovables dentro de una comunidad era aquella en la que las personas tenían un alto grado de participación en lo que iba a ser su propiedad, su gestión o sus beneficios. Y bajo este esquema planteamos el hecho de que una comunidad de energías renovables iba a fusionar tanto el concepto de emprendimiento como el concepto de energías renovables. Y a partir de allí, pues planteamos el primer capítulo. ¿Vale? El primer capítulo lo que buscaba era identificar todos aquellos factores que podrían intervenir justamente en lo que es el desarrollo de los proyectos SER en las zonas rurales, ¿vale? Dentro de los países desarrollados. ¿Por qué hicimos esta aclaración de los países desarrollados? Porque queríamos hacer un análisis a nivel Galicia. Y dentro de estos factores
Creamos un marco conceptual justamente para la clasificación de los factores que iban a anteceder ese desarrollo en torno a 6 capitales. El capital social, el capital humano, el capital natural, el capital físico, el capital económico y los factores institucionales en donde iban a confluir todos estos capitales. Estos capitales iban a influir de forma directa en el concepto de energías renovables y en el concepto de emprendimiento rural. Y ambos iban a confluir en lo que serían las comunidades de energías renovables y en su posible aportación a lo que podría ser un desarrollo rural sostenible. Una vez establecido estos factores que condicionaban el desarrollo, pasamos a un segundo capítulo, que ya era desde un punto de vista empírico, en donde lo que buscamos fue desarrollar un indicador compuesto que nos pudiera permitir identificar cuáles iban a ser aquellas localizaciones apropiadas para lo que es un desarrollo de comunidades de energías renovables. De entre las 4 provincias gallegas, hemos elegido Ourense por diferentes razones. La primera, por ser la provincia en donde menor dispersión poblacional existe. La segunda, porque tal como podéis observar en el mapa, es una de las provincias en donde más pérdida de población existe. Y la tercera, pues ya tiene un alto aprovechamiento de lo que son las energías renovables. A partir de allí, definimos los 5 factores que habíamos identificado previamente y además sumamos una 7ª dimensión que estaba relacionada pues, con el potencial de las energías renovables. Y finalmente identificamos 32 municipios con un alto potencial para lo que sería el desarrollo de comunidades de energías renovables, además de analizar cada una de las subdimensiones por separado. Posteriormente, lo que decidimos fue analizar cuál podía ser la predisposición de participar o invertir pues, en estas comunidades de energías renovables en el ámbito rural. Y consistía principalmente en realizar una encuesta en el municipio que había sido identificado en la primera posición del indicador, es decir, en este caso, Baltar, porque pues, ya lo habíamos identificado previamente y entonces pensábamos que podía ser interesante qué predisposición podría tener este municipio. El objetivo de la encuesta era pues, tener acceso a por lo menos entrevistar a una persona de las 88 residencias que existen dentro de la propia localidad de Baltar o digamos, el centro del ayuntamiento. ¿Vale? Para posteriormente pues, realizar una serie de análisis del tipo empírico. Primero a través de lo que serían los estadísticos descriptivos, posteriormente aplicando un análisis de conglomerado y también realizando un análisis de componentes principales para identificar pues, qué factores eran los claves dentro del desarrollo de las comunidades de energías renovables y por último un modelo de regresión final. Como dije inicialmente, pues este proyecto surgía con la pregunta de si podían las SER contribuir al logro de un desarrollo rural sostenible en Galicia. Y después de haber realizado toda la investigación, pues pudimos determinar que las SER podrían impulsar la transición energética y el logro del desarrollo rural sostenible en Galicia, ya que podrían contribuir a frenar toda la despoblación, revitalizar la economía, luchar contra el cambio climático y además garantizar una adecuada gestión de los recursos naturales. También el hecho de que el logro de un desarrollo rural sostenible pues, debe perseguirse mediante enfoques adaptados pues, a las condiciones locales y centrados en la competitividad de las zonas rurales. Y por último, las políticas y las estrategias que persiguen el desarrollo de los proyectos SER pues, deben considerar factores tanto desde el punto de vista sociogeográficos que van a ser característicos de cada contexto local, así como también promover la participación ciudadana en lo que van a ser la toma de decisiones y en la propiedad de estos proyectos. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a continuación a facer entrega do segundo premio, que corresponde ao proxecto presentado por a CAI Sarazola, a recuperación do Castañar de Coite.
entrega o premio ao deputado Miguel Fernández Méndez. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al jurado de los premios de Rafael Crecente por valorar el trabajo que hice para el trabajo de fin de grado. Me alegra mucho saber que un trámite administrativo, bueno, sí, que sirva para algo más que para acabar la carrera. Bueno, como ha dicho, bueno, tengo un nombre bastante raro para ser gallego, no soy de aquí. El proyecto se situó en Guipúzcoa, yo soy de allí, y como supongo que no conoceréis la zona, pues la flecha indica dónde está, bueno, el pueblo y el Castañar o Souto. Es un pueblo pequeño de 650 habitantes que es bastante rural, pero hay muy poca gente que vive del rural hoy en día. Antiguamente tenía mucha importancia el cultivo del castaño, pero como veis en la foto, la situación actual del castaño en general en mi pueblo, en las zonas aledañas y en Euskal Herria, en general es esa, la del foto. Se ha intentado secar, se ha intentado de mil maneras que no crezca porque molesta. Nos interesa más el pino y el eucalipto u otras cosas. Entonces, con esta situación intentamos en el TFG plantear una solución para el castañar que fue de mis abuelos para revitalizarlo y para ponerlo en valor. El castañar tiene más o menos 1 hectárea, lleva unos 50-60 años abandonado, más o menos, aunque el abandono no es total, y está a a 200 metros desde el nivel del mar. O sea, peligroso desde el punto de vista de la tinta. Entonces, los objetivos fueron identificar los pies injertados que están en la masa, por un lado para identificar las variedades, caracterizar el fruto anatómicamente y obtener material vegetal. El segundo objetivo fue proponer acciones culturales conjuntos para el souto y particularmente para los pies injertados para recuperarlos y revitalizarlos. Y por último fue identificar las plagas y enfermedades que existen y que ponen en riesgo la existencia del castañar. Brevemente, porque los resultados fueron muchos y podíamos hablar aquí bastante tendido, los resultados fueron bastante esperanzadores, ya que con distintos trabajos, tanto a nivel inventario o a nivel bibliográfico, nos dimos cuenta que el castaño tiene futuro en Euskal Herria, no solo en Galicia o en el Bierzo, en Euskal Herria también, en zona vasco-navarra, tiene mucho que aportar al medio rural. Y brevemente se identificaron cepas hipoviolentas. Para los que no sabéis, las cepas hipoviolentas son las que combaten de alguna manera el chancro, que es tan problemático en los castañares. Se identificaron poblaciones bastante estables de Thorimus sinensis, que es el parasitoide que parasita a la avispilla del castaño. Y por último se identificaron 9 pies injertados, en principio 9 variedades nuevas, y se analizó su fruto y bueno. Entonces la conclusión sería que, como he dicho antes, que el castaño y los castañeres pueden tener bastante futuro en País Vasco y Navarra. Son muy interesantes para el medio rural, ya que pueden fijar población, pueden crear puestos de trabajo, pueden, con el panorama tan complicado que nos ha diseñado Antonio Turiel, yo creo que los castaños y los castañares tienen mucho que decir, mucho que aportar. La sabiduría de nuestros mayores, yo creo que tenemos que escucharlos, tenemos que poner en valor, ya que tenemos un recurso cultural, genético, histórico, cultural, incluso lingüístico, alrededor de este cultivo, que sería muy importante recuperar y poner en valor. Y por último, este proyecto es bastante innovador porque a nivel Galicia, Bierzo,
Portugal, Asturias, sí que se han hecho muchos trabajos relacionados con el castaño. Hay bastantes investigadores bastante buenos en esta universidad, pero a nivel Euskal Herria, a nivel zona vasco-navarra, se ha estudiado muy poco y yo creo que tenemos que empezar a hacer algo si queremos mantener esta riqueza que tenemos. Y esto ha sido todo y muchísimas gracias. Moitas gracias, Akai. A continuación, facemos a entrega do primer premio. Aldeas Modelo, estudio sobre recuperación de terras agrarias de Galicia, realizado por Marta Gómez Fandiño. Entrega o premio a directora xeral Inés Ante. Bien, hola. Moitas gracias a Oivader por este recoñecemento. Quería tamén agradecer este traballo, tamén foi o seu orixen tamén teno nun traballo fin de máster de Enxeñería Agronómica, co cal tiven un titor que me axudou con este traballo e que lle quero dar as gracias porque foi o artificio de que eu este aquí hoxe, que é Emilio Díaz. Non o vexo, pero está por aí, me parece. E xa postos en materia, vou vos contar un pouquiño que o que fixen en este traballo. Plantexamos un estudio sobre modelos de recuperación de terras agrarias e este estudio centrámonos nas figuras das aldeas modelos. Por que surxiu un pouco este traballo? Pois pareceume interesante abordar o que era a temática de abandono de terras en Galicia, que xa venden de tempos atrás e que parece que nos últimos anos que se vai agravando. Co cal, as consecuencias que se derivan deste problema de abandono de terras son moitas, pero podemos destacar, aí recollín algunhas das que me pareceron máis relevantes, como son crecemento de cubertas vexetais que non son adecuadas, procesos erosivos e xa entrando en factores, en consecuencias económicas, proliferación de reducción de superficie de agraria útil de explotacións, perdas de poboación e os incendios forestais, como ben se ten falado antes, que son un problema que temos. Entonces, temos solucións a este abandono de terras que están presentados desde a Administración, que nacen por parte da Administración, como son a Lei de Concentracións Parcelarias, o Banco de Terras, que xa empezou a súa andadura, se non me equivoco, polo ano 2007, e xa a máis novidosa que temos e a máis recente que é a Lei de Recuperación de Terras Agrarias que saliu no ano 2021, o 14 de maio do ano 2021. Con esta lei abórdanse figuras de recuperación como ferramentas para tratar o abandono de terras. Aí é onde están englobadas as aldeas modelo, que é onde centrei eu o meu estudio, e que o que se intenta con estas aldeas modelo é revitalizar o rural, mellorar a calidade de vida da xente que vive no rural e fomentar actividades agrarias que señan sostibles e que, dende logo, se produza un desenvolvemento socioeconómico destas áreas. As aldeas presentan moitos retos importantes ou teñen que afrontar retos importantes porque envellecemento de población, hai unha serie de problemáticas aí que está ben que haxa unha figura que aporte a estes territorios. De que maneira, aquí todo pinta así bonito, pero de que maneira están funcionando ou se están cumprindo cos obxectivos que realmente están marcando a lei. Entonces, creei o que serían unhos descritores a partir da normativa
Tamén se fixo estudo de normativas que tamén poden afectar ao desarrollo das aldeas modelo, como son ordenación do territorio, da paisaxe, infraestructura verde, cambio climático. Todo isto se tivo en conta a hora de desarrollar estes descritores. E con estos descritores que os puxemos en práctica en 3 áreas de estudio, seleccionándose 3 aldeas modelo, creo que ahora mismo están funcionando, Inés sabe máis mellor, 21 aldeas, pero probamos estos descritores en 3 aldeas modelo. A maiores complementouse o traballo con unha análise DAFO que permitía aportar do territorio, que era onde se podían identificar as necesidades que podían ter os distintos territorios e que contribuíron tamén ao desarrollo deses descritores e facendo unha escala de avaliación conseguiuse aplicar estes descritores aos diferentes territorios. Concluímos, bueno, vou super rápido porque me deron 5 minutos, entonces non me podo estender moito. Bueno, recolleronse aí tamén os análisis de DAFO que tamén aportaron e, ao final, que concluímos así como nota xeral? Que as aldeas modelo sí que están contribuindo a un crecemento do rural e que sí que están cumplindo cos obxectivos que sí que están marcados na lei. E xa, como reflexións finais e como conclusións que quito eu, bueno, que os resultados que temos son probados en 3 aldeas, co cal non sei se se pode considerar que sean todo representativos que poderían ser, e co cal o ideal sería poder probalos nas diferentes aldeas que están funcionando e en todas aquelas que van seguir funcionando. Consideramos que o tema dos descriptores pode ser unha ferramenta que pode axudar a administración a que poida ter un sistema de avaliación para ver en que medida se está cumplindo cos obxectivos que nos están marcando as diferentes normativas e como xa final de todo, pois as aldeas modelos realmente podense ver con un potencial de impacto positivo e de desarrollo dos nosos territorios. Gracias. Antes de darlle a palabra ao señor vicerrector, teño que facer 2 comunicados. Por un lado, dar traslado ao acordo da Xunta de Goberno do Instituto Universitario de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, IBADER, con data 28 de nove de 2023, presidida polo señor reitor da Universidade, na cal se convoca a 7ª edición dos Premios Rafael Crecente, Maseda para o ano 2024. Está, por lo tanto, a partir deste momento aberta a recepción de novas propostas por investigadores e investigadoras en relación con as temáticas que habitualmente inclúe este premio. O segundo aspecto é que, se non lle importan aos premiados acercarse un momento á pantalla, tendrán que ser retratados con parte da presidencia e a facer unha foto de recordo. E nada máis, eu como director simplemente xa remato a miña intervención, dolle paso despois ao señor vicerrector. Moitas gracias a todos por participar e a todos os premiados, evidentemente, moitas felicidades. Gracias. Sí, sí. Te acercáis para a foto. Claro que me mandas, sabes que son moi mandadillos. Sí, yo lo sé. Vale, no.
Bueno, vou a ser moi breve, porque algún de nós xa vimos do claustro universitario que levamos 5 horas e media esta mañá no claustro, casi viñemos directamente sin comer para este acto. En primeiro lugar, disculpar a presencia do señor reitor, porque hoxe se cruzaron todos os astros, había 3 actos en Santiago e hai 3 actos nesta cidade de Lugo. As medallas de ouro do Concello de Lugo, a presentación dun libro dun profesor deste centro, do profesor Rigueiro, en Santiago tamén outros 3 actos, entonces en todas partes non podemos estar. En primeiro lugar, bueno, eu tamén son físico e me dedico ao mundo das enerxías e non son tan pesimista como o profesor Antonio Turiel, que nos deu unha magnífica charla, porque senón xa me iría directamente ao Roz Codina a coller un cabalo e iría á miña casa, que vivo no rural, xa non collería o meu coche diésel para chegar hasta ali. Entón, eu creo que sí, que estamos en unha situación complicada, moi complicada, pero creo que hai posibles soluciones. Os científicos sempre nos estamos rascando a cabeza para traballar neste eido. Eu traballo en pinturas conductoras para producir electricidade e prescindir do silicio, que é un ben caro e moi difícil de obter nos próximos anos. Así que eu son en ese aspecto positivo. En segundo lugar, felicitar os premiados, e non só os premiados, sino os extitores e a súa directora da tesis doctoral, porque estou seguro que eles teñen parte da idea e da colaboración para que estes traballos tiveran o premio. Felicitar tamén o IBADER e o Laboratorio Labórate por facer estes premios e estar todos os anos traballando neste eido tan importante para este campus universitario e tamén para as dúas titulacións como son a Enxeñería Agrónoma e a Enxeñería Forestal, xa non digo os apelidos, que eu creo que son importantísimas para a Universidade de Santiago e temos que incidir e loitar para que queden tal e como están neste campus universitario, porque son parte importantísima do campus Terra e tamén da Universidade de Santiago. Por lo tanto, estes premios e outros galardóns que se dan neste campus tamén axudan a visibilizar os nosos títulos e ver a importancia que teñen, que están reflectidos nestes traballos, por exemplo, que se presentaron hoxe aquí, tan relevantes. Agradecer tamén á Xunta de Galicia e á Diputación Provincial de Lugo, que sempre están colaborando co Campus Universitario de Lugo e co Campus Terra, aportando recursos e tamén terreos para seguir medrando neste campus universitario, e agradecer á escola por estar aquí, por invitarme, a súa directora por a loita que fai para defender estes títulos esta escola. Nada máis, moitas gracias por vir, un placer.